y conclusiones. Esa es la manera, diríamos, tradicional de la lógica, de ver los argumentos. Pero claro, la argumentación también podemos verla como una actividad, la actividad que tuvo lugar en el interior del tribunal, donde a lo mejor uno fue nombrado ponente y luego presentó una determinada decisión con ciertos argumentos que fue tumbada y se nombró otro ponente, y a lo mejor se aceptó un argumento de uno que si no votaría en contra. En fin, todo esto que sucede en una argumentación es una actividad. Y entonces, como es una actividad, lo que hay en ella no son premisas y conclusiones, sino lo que hay en ella son fases. Entonces esto me parece que es muy importante. Y en cuarto lugar, la argumentación implica criterios de corrección. Diríamos, se argumenta por algo, se argumenta para algo. La argumentación es una empresa, diríamos, racional, y tenemos criterios a la hora de decir si algo es una buena o una mala argumentación. Esos son los elementos que componen el concepto. Pero estos mismos elementos se pueden entender, interpretar de maneras distintas. Y por eso tenemos diversas concepciones de la argumentación. En mi opinión serían las siguientes. La primera, la concepción formal, que es la concepción de la lógica, en donde el lenguaje se ve precisamente desde el punto de vista formal y uno no entra al contenido de verdad, de corrección. El problema es el paso de las premisas a la conclusión y ver si estás aplicando bien o no eso que los lógicos llaman una regla de inferencia. La argumentación no se ve como una actividad, sino únicamente como un resultado. Para los lógicos lo único que hay son premisas y conclusiones, aunque parezca raro. La lógica no dice cómo, de hecho, la gente argumenta, porque no estudia la actividad, el proceso de argumentación, sino lo único que nos dice es: aquí te ofrezco estos esquemas. Como quiera que sea, o sea, cualquiera que sea tu actividad de razonador, si al final lo pones de forma que se conforme con este esquema, y el esquema es un esquema deductivo, pues tu argumento es válido. ¿De acuerdo? Y entonces los criterios de corrección son los criterios de la lógica. Y por eso son criterios muy precisos, de tal manera que cualquiera puede saber de manera fácil si un argumento es correcto o no desde el punto de vista lógico. La segunda es la concepción material. O sea, un lógico se mueve exclusivamente ahí. Un jurista no. Un juez tiene, en relación con el lenguaje, tiene que entrar. Para él es fundamental que las premisas fácticas sean verdaderas, o aproximadamente verdaderas, o más verdaderas que las otras, o verdaderas de acuerdo con las normas probatorias, en fin, lo que se quiera. Pero no puede hacer abstracción de eso, como hace el lógico. El problema es que tiene que justificar una decisión, y justificar una decisión no es sencillamente justificarla formalmente. O sea, no basta, si uno dice, en esta sentencia desde el punto de vista lógico es irreprochable, nada que decir, pero puede ser muy mala. Entonces son otros criterios, el problema es distinto. Y los criterios son criterios materiales y en buena medida construidos pues, por las diversas ramas o teorías del derecho. Y la tercera es la perspectiva pragmática, la concepción pragmática de la argumentación. Cuando vemos la argumentación ahora ya puramente como una actividad, y ahí habría una subdistinción entre dialéctica y retórica. La dialéctica, ¿qué quiere decir? El lenguaje, pero es el lenguaje visto pragmáticamente. A ver, por ejemplo, en la dialéctica, lo que se muestra en un debate dialéctico, las reglas que hay que seguir. ¿Quién habla primero? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién le sucede en el uso de la palabra? ¿Verdad? Se ve el lenguaje de manera muy distinta. Los criterios dialécticos también son otros y son distintos según el tipo de diálogo, según el tipo de dialéctica, porque hay muchos diálogos distintos. Esta es una de las cosas en las que no reparó
Alexi, porque fíjense, una cosa es el diálogo racional, el diálogo del filósofo. Piensen en los diálogos socráticos, ¿verdad? Sócrates lo que trata es de ver qué es verdaderamente la justicia, qué es lo correcto sobre tal problema, etcétera, etcétera. Bueno, eso juega un papel, por cierto, en el derecho. Pero si uno piensa otro tipo de diálogo, el interrogatorio a un testigo, el interrogatorio cruzado, a cross examination, que ahora es muy importante, claro, en los juicios de tipo oral. Este es un diálogo muy distinto. El buen abogado que sabe interrogar, lo que hace es tratar de poner en aprietos a la persona, o sea, el testigo que había sido llevado por la otra parte y que en principio ha dado una declaración que iría en contra. Y lo que trata es de debilitar esa declaración. ¿Cómo lo hace? Tratando de llevarle a contradicción. Es también un diálogo, pero muy distinto. La retórica. Antes había hablado algo, lo único que el esquema de la retórica es el de un orador, o sea, alguien que construye el discurso construido, que puede ser oral o escrito, y hay diferencias según sea oral o escrito. El destinatario, y hay muchos tipos de destinatario, y por eso el buen orador no puede hablar igual ante distintos auditorios. El auditorio, diríamos, exige ciertas peculiaridades. Y finalmente la persuasión, que es el objetivo último de la retórica. Bueno, pues eso más o menos sería la parte general. Y esto es lo que tendría que saber, yo creo, un jurista para luego utilizarlo en su práctica, de juez, de abogado, de fiscal, lo que sea. Ahí están contenidos, nada más un esquema, todos los elementos de la teoría argumentativa general, de la parte general. Y entonces habría que hacer uso de esto para, en la parte especial, tratar de resolver tres problemas, que yo creo que son las tres cuestiones que se le plantea a un jurista cuando tiene que argumentar. Primero, ¿cómo entender la argumentación que otro ha hecho, que otro ha producido? Pensemos, por ejemplo, un abogado que tiene que escribir un recurso, un juez que tiene que resolver. Lo primero, tendrá que entender bien cómo otros, antes que él, han argumentado. Bueno, yo aquí he desarrollado una serie de cosas, de diagramas, etcétera, etcétera, aplicando, digamos, la teoría general. Segunda pregunta, ¿cómo evaluar una argumentación? ¿Cómo sabemos y por qué decimos que un argumento es un buen argumento o que no lo es, o que es mejor que el otro, etcétera? Bueno, pues la cuestión de los criterios de evaluación de los argumentos, que tiene que ver con lo que también antes yo había referido, sobre si hay o no una única respuesta correcta. Pero fíjense que si no hubiese criterios, el derecho no podría ser lo que suponemos que es, sino un mero ejercicio de discrecionalidad y de poder. En el derecho del Estado de Derecho se supone que no es así. Por lo tanto, habrá que investigar y ver cuáles son esos criterios. Y de hecho, como digo, existen los criterios. Algunos de ellos pues, son los que he mencionado cuando me refería a McCormick, no entro en detalle aquí. Y finalmente, la tercera pregunta que se le plantea a un jurista es cómo argumentar. Esta distinción se hace a efectos pedagógicos, pero en la realidad normalmente va unido. Imaginemos este juez que tiene que resolver el recurso, por un lado tiene que entender cómo otros han argumentado, vaya evaluando qué argumentos están bien o no, son más o menos débiles, para prepararse de cara a él producir una argumentación, ¿no? Producir su decisión y correspondiente motivación. Bueno, entonces aquí, pues ahí también, esto lo refería en la anterior charla, una serie de fases que se pueden distinguir y que ayudan para el que tenga que argumentar. La identificación del problema y, en fin, una serie de técnicas, etcétera, etcétera, sobre cómo identificarlo, qué características tienen los problemas jurídicos. Luego uno anticipa una solución. Aquí juega un papel muy importante la intuición. La intuición no es una cosa irracional, la intuición bien entendida. La intuición del experto no es para nada irracional.
La prueba de ello es que normalmente acierta. Un verdadero experto es aquel que, una vez estudiado el caso, se da cuenta, pues va a ser esta la solución, aunque todavía no sea capaz de entrar en todos los detalles, ¿no?, de cómo llegar a ella, de marcar todo el recorrido. Aquí, por cierto, la conexión de la argumentación pues con la psicología cognitiva y con ramas de la filosofía es muy importante. La tercera fase será la de revisar esto. Tiene que a ver si efectivamente yo puedo llevar adelante el camino y los contraargumentos que me planteo, sin embargo, los puedo rebatir todos ellos. Finalmente, el momento de la escritura, bueno, de la redacción, o si es oral, la preparación del discurso oral, donde ahí, de nuevo les digo, lo de el orden del discurso y la presentación atractiva, pues son naturalmente de gran importancia. Y junto con eso, en la parte especial, yo propongo también que debemos abrirnos hacia campos de la argumentación jurídica que no es la judicial. La judicial es muy importante, seguramente la más importante, pero no es la única. Está la argumentación de los abogados, la argumentación de la propia dogmática, la argumentación legislativa, la argumentación en los procesos de negociación y de mediación, donde también se argumenta, aunque no solamente hay argumentos, pero también hay aspectos argumentativos muy importantes. Y yo creo que ya he argumentado bastante. Muchas gracias. Continuando con esta ponencia, doctor Atienza, vamos a invitar al público para que haga 3 preguntas que van a ser respondidas por el doctor Atienza. Cristian, encargado del micrófono, está dispuesto ya a recibir sus preguntas. Las preguntas del público, por favor. Para allá. Pues buenas tardes, doctora Atienza. Quisiera preguntarle qué diferencia hay entre interpretar, argumentar y motivar. Bueno, primero habría que clarificar los términos, porque los términos son los 3, son equívocos. Entonces, claro, las diferencias varían según cuál sea la acepción que tomemos, ¿no? El primero era el de interpretar, me parece. Una cosa es la interpretación en el sentido ese hermenéutico, antes también hablaba de esto, que es sencillamente entender. Y otra cosa es la interpretación en el sentido técnico-jurídico, yo diría. Cuando un jurista afirma que tiene un problema interpretativo, lo que quiere decir es que tiene que resolver el caso valiéndose de una norma, y ahí aparece un término, un conjunto de términos que en principio podría leerse de más de una manera, interpretarse. Resolver el problema es optar por uno de esos sentidos. Es un significado de interpretación mucho más amplio que el de la hermenéutica, porque para la hermenéutica, por ejemplo, también podemos interpretar, pues yo qué sé, un fenómeno histórico, prácticamente cualquier cosa, hasta un fenómeno natural. A veces se habla también, ¿no?, de interpretar. O sea, ni siquiera solamente las acciones intencionales. El sentido jurídico, como digo, es mucho más restringido. El segundo de los términos que planteaba era motivar. Motivar también es una palabra ambigua, porque a veces se usa, sobre todo en contextos no jurídicos. Motivar implica las causas de algo, o sea, el motivo. ¿Cuál es el motivo por el que has hecho tal cosa? Mientras que motivar, en el significado que tiene cuando se establece la obligación a los jueces para motivar, no significa esto, no significa explicar los motivos, sino significa justificar, dar buenas razones. ¿De acuerdo? Y por lo que hace a argumentar,
pues también hay un uso variado. Por ejemplo, yo leí hace poco un documento del Consejo Nacional de la Magistratura peruana que utilizaba argumentación en un sentido, me parece un tanto extraño, que no incluía, por ejemplo, la lógica. Decía, una cosa es la lógica y otra cosa es la argumentación. Pues debe querer referirse, supongo, a la argumentación en el sentido de Perelman o algo así. O sea, argumentación como enfrentado a la lógica, como razonamiento no lógico. Y otra cosa es la argumentación en el sentido más amplio, que es el que yo he defendido aquí. Entonces, argumentar quiere decir razonar, dar razones en favor de una determinada tesis teórica, práctica, y que es más amplia e incluye también la lógica, como hemos visto. Bueno, si tomamos las acepciones, por supuesto, no es cuestión de discutir sobre palabras, podrían usar las mismas palabras en otros significados. En fin, en mi uso, que por lo demás creo que es seguramente el más extendido, o sea, interpretación en sentido estricto de los juristas, motivación también en el sentido de lo que tienen que hacer los jueces, y argumentación, como hoy se habla de argumentación, que incluye también argumentación normativa, fáctica, etcétera, pues entonces la interpretación es un tipo de argumentación. La interpretación es ese tipo de problema que exige una argumentación que es distinta de otras argumentaciones, como por ejemplo la argumentación en materia de prueba. Mientras que la motivación es también es un tipo de argumentación. La argumentación está justificativa de los jueces y de algunos otros aplicadores del derecho, justificativa. Pero hay otros tipos de argumentaciones en el derecho en la que no se trata de motivar, sino se trata directamente, por ejemplo, de argumentar para conseguir que el otro me dé la razón en esto, persuadir o algo así. O sea, argumentación justificativa. Pero digo que también hay argumentación explicativa y argumentación teórica, etc. Es un tipo de argumentación. El género es la argumentación, la motivación y la interpretación serían dos especies distintas de argumentación. ¿Estamos de acuerdo? Doctor Manuel Atienza, permítame hacerle una pregunta. En la evolución que usted explicó sobre la argumentación jurídica, ¿qué peso tiene la filosofía del lenguaje? Principalmente sabemos que Wittgenstein, por ejemplo, ha sido uno de los hacedores, impulsores, para que también le dé, digamos, fuente y relieve a la argumentación. Gracias. Bueno, mucha, ¿no? Parte de la explicación de esto del giro pragmático, naturalmente, es la filosofía del lenguaje. Como sabe, ahora se habló de un giro lingüístico primero y después de un giro pragmático, que sería dentro del giro lingüístico poner el énfasis en la dimensión pragmática. Y concretamente el Wittgenstein de la segunda época significa esto, la teoría de las funciones, etcétera, etcétera. Y en realidad Toulmin fue un discípulo de Wittgenstein, ¿no? Siguió al Wittgenstein, no al primer Wittgenstein, que era más bien el lenguaje lógico, sino a este segundo. O sea, es muy grande, aunque Wittgenstein no se ocupase específicamente, ¿no?, de la teoría de la argumentación, pero es una de las bases, sin ninguna duda. Profesor Manuel, usted ha hablado sobre el libro La retórica y Estado de Derecho de McCormick. En ese libro, McCormick se desmarca un poco de Hart y abraza un poco el objetivismo moral. Ahora, usted también es uno de los propulsores del objetivismo moral. Usted ha escrito un libro que se llama, un artículo, Dejemos atrás el positivismo jurídico,
y es uno de los representantes del pospositivismo. ¿Qué le agrega el objetivismo moral al razonamiento jurídico, a la argumentación jurídica? Gracias. Bueno, más que qué le agrega, yo diría que quienes han desarrollado teorías de la argumentación jurídica, quienes se han ocupado de la argumentación jurídica, pero no son objetivistas, necesariamente tienen que reducir la teoría. Por ejemplo, García Amado puede ser un buen ejemplo en España, ¿no? Él es un relativista y escéptico moral, escribió un libro muy importante sobre Fide. Pero claro, al serlo, él no puede entrar en las discusiones sobre los criterios estos de objetividad, a los que antes me refería, lo de la coherencia, etcétera, etcétera, porque va a decir, no, esto es pura discrecionalidad. O la ponderación, lo mismo. Claro, y el problema ahí es que se ven obligados a construir teorías, diríamos, muy pobres. Porque si al jurista le dices, mira, te voy a ayudar en tu labor argumentativa, te voy a explicar algunas cosas de lógica, le va a venir muy bien, sin ninguna duda. Pero le dice, pero cuando te encuentres con esto de ponderación, esto es pura arbitrariedad. La coherencia, lo mismo. Casi la única recomendación que tendrían que dar, sospecha de esto de la ponderación. Y claro, el jurista probablemente le diría, bueno, sospecho, pero aparte de sospechar, tengo que resolver un caso y que motivar. O sea que en ese sentido yo creo que es una pieza necesaria para una teoría verdaderamente desarrollada de la argumentación jurídica. Si no es posible, pero se queda en poco, se queda en una teoría lógica o bien en una teoría puramente retórica. Claro, también algunos realistas han ido por ahí. Pues, bueno, no hay criterios objetivos, pero que sí hay técnica retórica. Tú haz como que crees en eso. Tengo un amigo filósofo del derecho, creo que lo puedo decir, a él tampoco le importaría, Eugenio Bulygin, ha sido un gran filósofo del derecho, lógico, etc. Luego fue juez y un anti-jus naturalista, casi diría visceral. Y él alguna vez me dijo, no, yo en mis sentencias no tenía ningún problema en hacer referencias al derecho natural. Les gustaba, pues hacía referencias al derecho natural. O sea, quiero decir que entonces uno podría decir, no hace falta que creas en nada, que pienses que hay criterios objetivos, etcétera, pero si manejas la técnica retórica, pues puedes hacerlo bien y conseguir el éxito, ¿no? Pero no diría, así no es como concebimos el derecho, por lo menos desde el punto de vista judicial, ¿no? Hay algo en el Estado constitucional que va contra eso, ¿no? En el libro por cierto, último de McCormick, hay un artículo, que ya lo había publicado hacía tiempo, muy interesante. Yo tomé un fragmento de esto como material para ese curso al que hacía referencia, en el que él muestra lo siguiente. Él dice que los lores, que serían el equivalente, diríamos, a nuestro presidente del Tribunal Constitucional, ¿no?, en Inglaterra. Y él dice, hubo dos sucesivos. Uno tenía una opinión escéptica y el otro no, sería más bien objetivista. Y entonces dice, la manera de conducirse los tribunales y las discusiones de los tribunales cambió mucho. Porque claro, el que era escéptico, de lo que trataba es que hubiese claridad y que al final en la sentencia quedase muy claro cuál era la decisión y cuáles eran las razones, pero era breve. Dice, y se ocupaba poco tiempo en la discusión, mientras que el otro lord, que tenía esta opinión, digamos, de McCormick, de objetivismo moral al menos mínimo, etcétera, pues ocupaba más tiempo, los jueces ocuparon más tiempo en la discusión y pensaban que no se trataba únicamente de claridad, ¿no? La claridad, por cierto, es un valor fundamental, pero diríamos, no es el único, pero al que no es objetivista moral, es eso un poco lo que le queda: claridad y retórica. A mí me parece que hay algo más. Para decirlo, la terminología que antes introducía,
hay la perspectiva material, ¿no? Sin ella creo que no podemos dar cuenta de lo que es la práctica de los tribunales, ¿no? O de lo que debe ser. Claro, ahí uno podría decir, pero mire, que los tribunales se apartan mucho. Bueno, pues a lo mejor se apartan mucho y entonces nuestra función es criticarlos y procurar que se aparten menos, incluso que no se aparten nada, ¿no? En la parte final de este certamen académico vamos a invitar al doctor Freddy Vilca Monteagudo, decano del Colegio de Abogados de Puno. El doctor, el colegiado, tiene la siguiente resolución. Resolución de decanato número 311-2016. Puno, 22 de agosto de 2016. Visto el acuerdo del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, adoptado en sesión ordinaria en fecha 27 de julio de 2016, llevado a cabo en el local institucional de la ciudad de Puno, como consta en el acta correspondiente y considerando que el Ilustre Colegio de Abogados de Puno, de acuerdo a la ley, es una institución con personería jurídica de derecho público interno, representativo de la profesión que agremia a los abogados de la región Puno, circunscripción de la República del Perú, y como máximo organismo representativo del foro puneño, asume la defensa irrestricta del Estado constitucional de derecho, cooperando con los poderes del Estado para la consecución del orden jurídico y el imperio del derecho hacia el logro de una correcta, eficaz y oportuna administración de justicia. Que, estando lo regulado en el artículo 18 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, sus miembros pueden ser ordinarios y honorarios, y, de conformidad a su artículo 22 22, los miembros honorarios podrán recibir el título de tales sin tener que cumplir necesariamente todos los requisitos previstos en el artículo 20. En la parte resolutiva, artículo primero, incorporar al doctor Manuel Atienza Rodríguez como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, para que se le reconozca como tal en esta orden y la comunidad jurídica de nuestro ámbito. Artículo segundo, señalar el día de la fecha para conferirle el respectivo documento de incorporación como miembro honorario de la orden y los distintivos correspondientes para ello. Regístrese, comuníquese y archívase. Firma Freddy Saúl Vilca Monteagudo, decano del Colegio de Abogados de Puno. Carla Paredes, secretaria. Vamos a invitar al doctor Freddy para que haga la respectiva entrega de la medalla y la incorporación respectiva. Un fuerte aplauso, por favor. Doctora Atienza. Distinguidas autoridades presentes en la mesa, señoras y señores, doctor Manuel Atienza, a nombre del Colegio de Abogados de Puno, le entrego esta resolución en cuyos fundamentos ha considerado, entre otras razones, su producción intelectual. Le entrego esta resolución en reconocimiento a su trayectoria profesional, que está expresada fundamentalmente en la docencia universitaria y la producción intelectual. Las razones del derecho es uno de los textos fundamentales que creo yo en el Perú ha calado hondo y ha servido de guía para aprender argumentación. Y también como gratitud mía, gratitud de todos nuestros colegas agremiados que han tenido la ocasión de leer sus textos. Bien, el aplauso respectivo para el doctor Atienza, que ahora es miembro del Colegio de Abogados de Puno.
la medalla. Nuestra medalla que usamos aquí en el departamento de... Esta vez es un agradecimiento con una pregunta que se me ha suscitado cuando se leía el texto, una pregunta de un problema de interpretación. Si soy abogado honorario, abogado litigante, ¿quiere decir que podría venir aquí a litigar? ¿Apuro? Sí. Vale. Continuando con la parte final del programa, vamos a invitar al Instituto Silord para que hagan la entrega de un presente a nuestro visitante ilustre. Vamos a invitar a los miembros o al representante del Instituto Silord. Por favor. El estudiante Michael Espinosa hará la entrega respectiva. Ante todo, doctor Julio Jesús Cuentas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, honorable doctor Manuel Atienza Rodríguez, estimados miembros de la mesa, queridos compañeros, queridos doctores. El Círculo de Investigación Líderes Optimistas Revelando el Derecho, mediante resolución de presidencia número 5, 2016 Silord, 13 de agosto del 2016, considerando que la incorporación de miembros honorarios al Silord está considerada en el artículo 11 y 12 del Estatuto, que según el artículo 14 inciso 2 del Estatuto del Silord, es derecho de los miembros recibir distinciones, menciones, condecoraciones o estímulos otorgados a acuerdos. Resuelve, primero, incorporar al doctor Manuel Atienza Rodríguez como miembro honorario del Círculo de Investigación Líderes Optimistas Revelando el Derecho. En consecuencia, expídase el presente diploma. Artículo 2. Regístrese en el padrón de miembros y documentos correspondientes. Artículo 3. Publicar la presente resolución en la página web del Silord. En consecuencia, llamo al presidente Michael Espinosa Coila para que le haga entrega al doctor Manuel Atienza el respectivo certificado. De la misma manera, hago el llamado al vicepresidente Galimberti Ponce Flores para que haga entrega del respectivo presente. Por favor. También quiero darles las gracias. Estaba un poco asustado por si me iban a hacer estudiante. Ya he visto que no. Y como son estudiantes, que aparte de las gracias, lo que sí quiero es desearles mucha suerte y que aprovechen su tiempo, que tiene mucho. Muchas gracias.
A continuación, hacemos la invitación al doctor Julio Cuentas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAPUN. Doctor, para las palabras finales y cerrar este evento. Doctor Manuel Atienza, señores miembros de la Mesa de Honor, señores docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, señores abogados que nos han honrado con su presencia, señores alumnos. Realmente reitero nuestro agradecimiento a esta ilustre visita que nos ha hecho el doctor Manuel Atienza. Los conocimientos que acaba de exponer han sido internalizados por todos quienes hemos asistido aquí y hacemos la firme promesa de aplicarlos en nuestra trayectoria profesional. Como una muestra del afecto que le tenemos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quiero hacer la entrega de un presente para que lo pueda tener en un sitio predilecto en su hogar. En este caso, volvamos a Hart. Gracias, muchas gracias. Agradecerles a todos por su presencia en este evento. Les agradecemos a todos, a nombre también de los organizadores. Agradecemos a la doctora Judith, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Puno, al doctor Ardiles, que viene de la Corte Superior de Justicia de Puno, al doctor Freddy, y a todos ustedes por su presencia. Debo indicarles que el próximo evento que se viene es lo correspondiente al doctor Robert Alexi. Sobre la fecha se va a comunicar a través del Facebook y a través de los correos electrónicos que han puesto ustedes al momento de la inscripción. Entonces, nuevamente, agradecer a los organizadores de este evento, a la Universidad Nacional del Altiplano, a la Corte Superior de Justicia, al ilustre al Colegio de Abogados de Puno, al Instituto de Investigación IDIAJU y a todos ustedes. Hasta aquí el evento. Nos reencontramos en el próximo evento conversando con Robert Alexis. Buenas noches. A continuación, y en razón por la que todos estamos presentes, vamos a escuchar la charla de argumentación jurídica, seguramente un extracto contenido de toda la recopilación bibliográfica que tiene el doctor, sobre todo en esta obra Las razones del derecho, que seguramente todos hemos podido leer. Invito al doctor Manuel Atienza Rodríguez para exponer en esta conferencia magistral el tema argumentación jurídica. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Sí, muchas gracias. De nuevo, buenas tardes. Y el título de esta exposición es Argumentación Jurídica, es un título bien general, y yo voy a hacer también una exposición general. Se va a solapar inevitablemente con algunas de las cosas que habíamos visto en la Corte, pero y sé que una parte del público es la misma, pero eso trataré de salteármelo más bien y concentrarme en otras cosas, o bien en algo que surgió allí pero que verdaderamente no pude propiamente desarrollar. Bueno,
Bueno, uno de los cambios, si dejamos de lado la globalización del derecho, ese ha sido probablemente el mayor de los cambios que hemos tenido en el derecho, claro, no solamente en el derecho, en las últimas décadas, y que ha cambiado de manera más profunda el funcionamiento de los sistemas jurídicos en todos nuestros países, y que tendría que haber cambiado y que probablemente no lo ha hecho tanto como debiera el estudio del derecho desde sus diversas perspectivas. La globalización. Saben, hay un gran debate sobre la globalización desde todas las perspectivas, también desde la perspectiva jurídica. Un gran jurista contemporáneo, que es Luigi Ferrajoli, muchas veces ha dicho y ha escrito que el mayor problema de la globalización es la laguna de derecho en el contexto supranacional. O sea que la globalización ha ido unida al neoliberalismo, eso ha producido enormes desigualdades con todo esto de la desregulación, ha producido un gran desorden mundial prácticamente en todos los aspectos, y ha hecho que mucha gente verdaderamente esté peor después de bastantes décadas de globalización de lo que lo estaba antes. Por otro lado, creo que cualquier persona realista pues se da cuenta de que la globalización es un fenómeno que está ahí para quedarse, y que entonces la manera de reaccionar frente a él no es negarla, sino ver qué es lo que se puede hacer para tratar de que dé sus frutos en los aspectos positivos, que los tiene, y evitar los negativos. Y entonces aquí viene la frase de Ferrajoli, que yo creo que sintetiza muy bien un aspecto que, sin embargo, muy poca gente es consciente del mismo, sobre todo los no juristas, economistas, no me estoy refiriendo a científicos sociales que se ocupan de cuestiones verdaderamente muy próximas al derecho, pero que tienen una opinión del derecho normalmente muy pobre. Ellos piensan que el derecho, los juristas, es gente poderosa, ¿okay? Y en ese sentido los respetan, pero desde el punto de vista teórico no, más bien tienden a vernos por encima del hombro, y creo que eso es un enorme error, porque no les permite entender bien su propia disciplina. Y vuelvo de nuevo entonces a esto de Ferrajoli. El mayor de los déficits de la globalización seguramente sea esto, claro, porque en el interior de cada uno de los estados funciona, no en todos, pero en muchos, en los del mundo latino casi en todos, un estado de derecho. Y en un estado de derecho pues hay ciertas garantías respecto a los derechos humanos de los individuos, que también más o menos las intensidades sabemos que son muy diferentes, etcétera, etcétera, pero al menos hay instituciones, los abogados, los fiscales, los jueces, etcétera, etcétera, encargados de procurar satisfacer los derechos de la gente. Pero fíjense, es en el nivel nacional, y el problema es que cuando nosotros pasamos al nivel supranacional, lo que hay efectivamente es un vacío de derecho y por lo tanto una situación de indefensión prácticamente completa. Y el problema es que no son esferas estancas. O sea que uno diría, bueno, pero mientras estoy en el territorio de mi estado tengo mis derechos salvaguardados. Bueno, no, porque resulta que las decisiones que se toman en instancias que no son nacionales y que se toman de manera completamente antidemocrática o no democrática, si se quiere, y con criterios que nada tienen que ver con el Estado de Derecho, son los que van a influir luego en el interior, las políticas, etcétera, etcétera. O sea que esa es la situación de la globalización, que es uno de los grandes cambios que en términos generales verdaderamente ha sido más negativo que positivo, yo diría, y que deberíamos procurar revertirlo, claro. Pero hay otros dos grandes cambios que hemos vivido en los últimos tiempos, situémonos más o menos desde los años 50, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, y que esos son fenómenos positivos y que han cambiado la cultura jurídica, diríamos, para bien. Y que de alguna forma yo diría que la lucha que ahora está teniendo lugar, lucha no me refiero a lucha militar, ¿no?, de lucha de las ideas, etcétera, etcétera, y de la que en buena medida depende pues lo que pase con el mundo, con la humanidad,
pues consiste en si al final lo que prevalece es la globalización que tenemos, o sea, el neoliberalismo, o por el contrario, el Estado de Derecho y estos dos elementos a los que ahora me voy a referir, estos dos grandes cambios en la cultura jurídica, que son los derechos humanos y la argumentación. Los derechos humanos y la argumentación. A las personas más jóvenes que yo, por supuesto que lo serán casi todos los que están aquí, pero diríamos de 40 años para abajo o algo así, les puede resultar muy raro que quienes estudiábamos en España, pero no creo que fuese muy distinto a quienes estudiaban en Perú o en cualquier país latino, en mi caso, empecé a estudiar a finales de los años 60, los derechos humanos no fuesen para nada un concepto, un término que se manejase usualmente en las facultades de Derecho. Era un lenguaje más bien contestatario de una minoría a la que se veía con sospecha, o muchas veces se pensaba, el verdadero derecho no es eso. ¿Qué son esos? Los derechos humanos. El derecho es el derecho positivo de los códigos, etcétera, etcétera. Eso de las declaraciones universales. No había cursos de derechos humanos. Bueno, empezaron algo después, pero en ese momento no había curso, no había ninguna materia en la Universidad de Oviedo donde yo estudié que fuese derechos humanos. Como les digo, eso ha cambiado de una manera muy brusca y positiva, y por ejemplo un filósofo del derecho, el más importante, yo diría, del mundo latino del siglo pasado, que fue Norberto Bobbio, utilizó esa expresión que hizo fortuna, es decir, vivimos en l'età dei diritti, que se ha traducido como vivimos en la era de los derechos. Lo que caracteriza nuestra era es esto, desde el punto de vista jurídico. Él pensaba también que con la Declaración de los Derechos Universales de la ONU del 48, de alguna manera ya se sabía, y había un consenso sobre cuáles eran los derechos humanos fundamentales, y ahora de lo que se trataba es de ver cómo, y aquí el papel del derecho sería fundamental, cómo hacer para implementarlo de tal manera que se asegurasen a los individuos. Así que vivimos en la edad de los derechos. Alguien, como les digo, que hasta los años bien finales de los 60, en algunas otras culturas podría haber algún cambio, pues era una frase casi sin sentido, ¿no?, que alguien lo dijera. Por lo que se refiere a la argumentación, pues yo les diría lo mismo. Lo que yo recuerdo de mis clases en Oviedo, por supuesto no había ningún curso de argumentación ni nada por el estilo, ni siquiera la palabra no era de uso frecuente para nada, la argumentación jurídica. Los profesores no tenían como objetivo que los estudiantes aprendiesen a razonar. Bueno, siempre hay algunas excepciones. Algunos pensaban que eso era importante, pero en general no se pensaba así. Y sin embargo, en las últimas décadas hablamos de el giro argumentativo en la filosofía del derecho y en la cultura jurídica, ¿no? El giro argumentativo, como para designar el cambio más importante que ha tenido lugar. Esto ya en momentos posteriores, diríamos algo así, años 90 y lo que llevamos del siglo XXI, la argumentación. Bueno, estas dos cosas al mismo tiempo, los derechos fundamentales y la argumentación jurídica, están unidas de manera obvia. Si se exige a los jueces y a los órganos públicos en general que tienen que argumentar, que no se pueden limitar a ser portavoces de la autoridad y a tomar decisiones que sean vinculantes para los demás, si les exigimos esto es porque pensamos que de esta manera se satisfacen los derechos de la gente, representados ahí por la idea de no arbitrariedad. O sea, la no arbitrariedad es como la base de la igualdad ante la ley, la libertad, en fin, todos los derechos humanos clásicos. Y vemos en los jueces argumentativos
las instancias, los órganos que deben proteger los derechos fundamentales de la gente. Entonces esto, como digo, son los dos grandes cambios positivos que han tenido lugar. Bueno, de argumentación jurídica, claro, se ha hablado siempre. Todo el derecho pues siempre ha sido argumentativo, por lo menos desde ciertos puntos de vista. Desde el punto de vista del abogado era argumentativo. Como saben, el abogado es una figura que empieza en Roma. En Grecia no hay abogados. No hay abogados, pero hay gente que tiene que hacer el papel que en nuestras sociedades, o desde Roma, hacían los abogados. Pues los sofistas, los filósofos, etcétera, etcétera. Y argumentaban, tenían que argumentar. O sea que, naturalmente, los orígenes de esto pues son unos orígenes absolutamente remotos. Luego hay también una cuestión, diríamos, terminológica. Hoy se ha impuesto la expresión argumentación jurídica, pero realmente lo que hay por detrás, en general, de un libro, de un tratado de argumentación jurídica, pues se parece mucho y a veces tiende a coincidir con lo que en tiempos anteriores se llamó metodología jurídica, el método jurídico. Bueno, el método jurídico es algo más que argumentación jurídica, porque el jurista no solamente, yo creo que es probablemente lo más importante, la argumentación y el método argumentativo, pero hay también otras cosas que no son exactamente argumentación. Bueno, digo que aunque entonces tenemos la argumentación desde siempre, y un aspecto de la argumentación, en mi opinión, que es la lógica jurídica, pues igual, es una dirección, diríamos, de la filosofía del derecho que lleva también un cierto tiempo existiendo. En el siglo XX hubo dos momentos determinantes, dos momentos de inflexión. Uno es en los años 50. Entonces, en los años 50 aparece una serie de obras, y curiosamente, en cada uno de los ámbitos culturales más importantes, ¿no? Entonces, aparece en el 53 el libro de Fiedler, en Alemania, que llamó Tópica y Jurisprudencia. Entonces, Fiedler lo que viene a plantear es lo siguiente: lo que necesitan, el método que necesitan los juristas no puede ser el de la lógica deductiva. La lógica deductiva tiene una más larga data, diríamos, que lo que hoy llamamos argumentación. Entonces él vuelve a los orígenes, o parte de los orígenes de la tradición, que es eso de la tópica. Entonces, no, los juristas deben seguir ese método de la tópica, de los lugares comunes, etcétera, etcétera, en Alemania. En el ámbito de cultura francesa, aunque de su belga, Perelman y Olbrecht-Titeca, porque la obra más importante, Perelman la escribió con una señora que se llamó Lucy Olbrecht-Titeca. Esto es probablemente también uno de los aspectos machistas, en este caso, de la filosofía del derecho, ¿no? Se olvida mucho. Esta coautora de Perelman, que realmente creo que tuvo mucha importancia, sobre todo en dar sistematicidad a la obra. Y Perelman entonces y Olbrecht-Titeca vienen a hacer una operación parecida. Perelman nos cuenta, en términos autobiográficos, una especie de relato parecido a los de la caída del apóstol, ¿no?, de San Pablo, y la conversión. O sea, Perelman había hecho una tesis de lógica estricta, creo que era sobre Frege, se dedicaba a la lógica, y en un momento determinado dice él que cayó en sus manos un libro. El libro era La retórica de Aristóteles, y lo leyó y aquello cambió su vida. Y entonces se dio cuenta que efectivamente el método a seguir era ese, el de la retórica. Por eso llamó a su gran obra, con esta Olbrecht-Titeca, La nueva retórica. Aristóteles, por cierto, cuando escribe el libro de la retórica, había escrito también los analíticos, primeros y segundos, que es la teoría de los silogismos. Y realmente Aristóteles no contrapone exactamente la retórica y la lógica. La lógica para él forma parte de la retórica. Yo creo que esa es la buena tradición que hay que seguir. Ese yo creo que es uno de los errores de Perelman, que contrapuso de manera excesivamente tajante, como lo hizo también Fiedler, como lo hizo también en el mundo de habla española Recasens Sitges,
contraponer muy tajantemente la lógica y otra cosa, la tópica, la nueva retórica. Recasens Sitges habló de la lógica de lo razonable, porque él era un discípulo de Ortega y Gasset, había estudiado en España, en la Guerra Civil se va a México, y Ortega había acuñado ese concepto de logos de lo razonable. Entonces Recasens piensa, eso es lo que necesitamos en el derecho, que es una cosa muy parecida a lo de Perelman y a lo de Cide. Pero el error que cometen estos es que lo contraponen de una manera muy tajante. Y entonces les vienen a decir a los juristas, tienen dos alternativas, o bien optan por la lógica, o bien optan por esta otra cosa, tópica, retórica, etc. Y ese creo que ha sido un enorme error. Es una falacia, la falacia de la falsa oposición, porque no son cosas que estén opuestas. De nuevo digo, bien lo sabía Aristóteles, la lógica es parte de la argumentación. El jurista o el juez argumentativo tiene que saber también lógica. Lo que pasa es que no todo es lógica, no toda la argumentación es lógica. Es lógica deductiva y algo más. Pero este es uno de los grandes errores que me parece puede detectarse en el desarrollo de la argumentación jurídica en el siglo XX. Y en esa época, en los años 50, en el momento que yo he llamado de los precursores de la actual teoría de la argumentación jurídica, está también otro autor angloamericano, que era un inglés, pero que luego terminó su carrera en Estados Unidos, que fue Toulmin. Este no era jurista, pero era filósofo, interesado por el razonamiento, y él contra lo que reaccionó fue contra la manera como se enseñaba la lógica en los cursos habituales, ¿no?, de filosofía. Que decía, se está teniendo en cuenta más bien los argumentos de tipo matemático y no los argumentos de la vida ordinaria y los argumentos que tienen lugar en lo que él llamó las grandes empresas racionales, como por ejemplo la moral, el arte, los negocios y el derecho. Incluso al derecho él le dio un papel de máxima importancia. Incluso muchas de la terminología que él acuña viene del derecho. Entonces Toulmin quizá cometiera un poco este error, pero menos que los anteriores. Y Toulmin, podríamos decir, él no lo dice así en sus libros, pero hoy podríamos, creo, decirlo con claridad. Toulmin viene a inspirarse en otra manera de entender la argumentación, que tiene también raíces en el propio Aristóteles, que es la dialéctica. Aquí no me estoy refiriendo a la dialéctica hegeliana o la dialéctica marxista, sino a la dialéctica en el sentido tradicional, que es el arte de la discusión. Entonces lo que plantea Toulmin es esto, cuando él dice, no, tenemos que interesarnos por cómo argumenta la gente, en los negocios, como digo, ¿verdad?, en el arte, en la moral, en el derecho. Y él estableció una serie de esquemas, etcétera, que ayudase a la gente, ¿verdad?, a entender mejor cómo se argumentaba. Y el libro de Toulmin, que tuvo muchísimo éxito, no solo teórico, sino también práctico, porque fue como libro de texto en muchos colleges en Estados Unidos, dirigido no solo a juristas, sino a todos los que iban a hacer una carrera, ¿no?, universitaria, porque él pensaba que se necesitaba, pues, saber argumentar. Bueno, ahora hay aquí una cuestión que a mí me parece que es de gran interés, es una injusticia teórica mayúscula, una de las más grandes que yo conozco, y es que hay todo un precursor de los precursores, que fue un autor uruguayo de nombre Carlos Vaz Ferreira, que había tenido todas estas ideas pues más o menos como un siglo antes, y que escribió un libro que se publicó en Uruguay y se llamó Lógica Viva. Y lo que trató de hacer Vaz Ferreira, lo que trató de hacer e hizo, fue estudiar eso, la manera como argumenta la gente en el derecho o en una discusión en política o de cualquier otro tipo. Y en particular a él le interesó mucho
fue profesor de filosofía del derecho, fue rector, etcétera, etcétera. Le interesó mucho tratar de entender por qué la gente se equivoca tanto al argumentar, por qué se cometen errores argumentativos. Por eso la suya es una teoría, diríamos, negativa, si se quiere, de la argumentación, porque es una teoría de las falacias. ¿Por qué la gente se equivoca al argumentar? Yo ya les he puesto un ejemplo de error. Esto del Vaz Ferreira lo bautizó así: la falacia de la falsa oposición. O sea que cuando muchas veces hubo un debate enorme sobre si el método de los juristas tenía que ser el de la lógica o el de la tópica, retórica, etcétera, etcétera. Si hoy lo vemos, en fin, con la distancia que nos da el tiempo, creo que fácilmente podemos decir, era un completo error. No hay por qué ver como términos antagónicos lo que, bien vistas las cosas, no lo son. Y yo les preguntaría, ¿cuántos ejemplos de esto de falsas oposiciones podríamos encontrar en el derecho, en las disputas doctrinales en el derecho? En mi opinión, muchísimos. Solamente con saber eso, esto es lo que decía Vaz Ferreira, decía, la humanidad pensante ahorraría una inmensa cantidad de tiempo si se diera cuenta de esto únicamente, que muchas veces nuestras disputas no llevan a ningún lado porque están mal planteadas y nos empeñamos por ver como antitético lo que sencillamente no lo es, de donde se sigue una regla práctica muy importante. Cuando uno tiene que discutir un asunto o escribir un artículo, etcétera, etcétera, y se encuentra con que hay tesis enfrentadas, la primera pregunta a hacerse: ¿están realmente enfrentadas o no? ¿O es apariencia? Pero cuando uno va al fondo del asunto, las cosas no son así. Bueno, es decir, esta es para mí una enorme injusticia. Vaz Ferreira escribía en castellano y escribía en el lejano y lejanísimo entonces Montevideo, y entonces su obra pasó inadvertida. Estos son lo que podemos considerar los precursores de la argumentación jurídica en el siglo XX. Luego hay un momento también que es hacia finales de los años 70, en el que aparecen el mismo año. Fíjense, también esto es una cosa bien curiosa. El mismo año, 1978, aparece la obra de Alexi, la obra de McCormick, la obra de Summers, se concentran, ¿no?, en la misma fecha, que constituye lo que yo también he propuesto que se llamase, y creo que de alguna forma es una denominación extendida, la teoría estándar de la argumentación jurídica, que ya es una teoría no unilateral. Precisamente lo que se dan cuenta estos autores es que no hay por qué contraponer una cosa a la otra. Y entonces ellos, a través de la distinción que habíamos introducido antes en la Corte entre casos fáciles y casos difíciles, lo que vienen a decir: en los casos fáciles basta con la lógica. Claro, la lógica es importante, no se puede prescindir de ella. Y en los casos difíciles seguimos necesitando la lógica, pero además tenemos también que recurrir a instrumentos que nos vienen de esas otras cosas, de la tópica, de la retórica, de la dialéctica, lo que se quiera. Hay una serie de autores que entonces escriben a finales de los 70, 80, 90, más o menos. Los dos más importantes son Alexi y McCormick. Escriben los dos un libro en ese año que, si uno lo ve de una manera más o menos superficial, le puede parecer que es muy distinto lo que están diciendo, incluso la manera de exposición, etcétera, etcétera. Pero en realidad es muy, muy, muy semejante, diría prácticamente coincidente. Y lo que pasa es que McCormick viene de la tradición del common law y Alexi viene de la tradición alemana. Y entonces por eso muchas veces su terminología, su forma de exposición, etcétera, etcétera, varía. Pero si uno va al fondo del asunto, vienen prácticamente a decir lo mismo. La tesis de Alexi, como seguramente todos saben, es lo que él llamó la tesis del caso especial.
O sea, él se inspiraba sobre todo en Habermas. La tesis de caso especial quiere decir que la argumentación jurídica, en todas sus variantes, es un caso especial de la argumentación práctico-racional. O sea, del discurso racional, del discurso que tiene lugar cumpliendo las reglas de la igualdad. O sea que todos son iguales en el discurso y todos pueden formar parte del discurso y de la libertad. No caben sanciones, no caben recursos psicológicos de presión, no caben ejercicios de autoridad. No, aquí se ha acabado la discusión porque yo soy autoridad. Entonces la discusión racional, que en realidad es el modelo de los diálogos de Platón, ¿no? Es el modelo de la discusión filosófica. Y entonces Alexis lo que viene a decir es, pues lo que tenemos en la argumentación jurídica es esto, el discurso práctico racional, y luego lo que pasa es que hay una serie de características peculiares porque estamos en el derecho. Y entonces aparece ahí la dogmática, los precedentes, etcétera, etcétera. Y McCormick, pues de una manera, como digo, aparentemente distinta, pero al final un poco lo mismo, lo que viene a decir es que en los casos fáciles tenemos la lógica y en los casos difíciles, ¿qué tenemos? O sea, ¿cómo ve él? Ya no lo llama retórica, que por cierto luego escribiría un libro con ese título, de retórica, que yo creo que por cierto equivocado, porque lo que él entiende en el título por retórica no es lo que tradicionalmente se ha entendido por retórica. Pero bueno, McCormick entonces dice, la lógica, y en los casos difíciles tenemos que recurrir a criterios de racionalidad práctica. Lo llamamos así, pero bueno, es lo mismo que uno podría encontrarse en esos otros autores. ¿Cuáles son? Pues él dice, por ejemplo, el principio de universalidad. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de evaluar, en un caso difícil, de evaluar la motivación de un tribunal, pues uno lo que tiene que ver es si ha tomado esa decisión ad hoc, por razón del caso, porque quería, por ejemplo, beneficiar a alguien, lo que fuera, pero no puede universalizarla, o sea, no es el mismo criterio que ha utilizado atrás, en el pasado, ni el mismo criterio que podemos pensar va a utilizar en el futuro. Pues entonces no está justificada, ¿verdad?, la decisión. Es el criterio de universalidad, que ya no es una cuestión puramente lógica. Fíjense cuál es el cambio. Otro criterio es lo que llamó la coherencia. Y decía, hay una coherencia normativa y una coherencia narrativa, sin entrar en muchos detalles. Pues la coherencia narrativa viene a ser más o menos, viene a coincidir con la forma de proceder de un detective como Sherlock Holmes, ¿saben, no? Los cuentos de Sherlock Holmes. ¿Cómo es capaz Sherlock Holmes de descubrir quién es el asesino, quién ha sido el autor del robo, etcétera, etcétera? Pues llevaría a cabo un razonamiento coherentista, que consiste en decir, dados los datos que yo conozco, que se conocen sobre este asunto, lo que mejor encaja de acuerdo con las reglas de la ciencia, del conocimiento más o menos ordinario, etcétera, etcétera, lo que mejor encaja, lo más coherente es que efectivamente ha sido este, fulano de tal. Y de nuevo, no es un procedimiento estrictamente lógico. Se han leído, que supongo que sí, que muchos habrán leído las novelitas de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes decía de sí mismo, ¿verdad?, que hacía deducciones, pero no eran deducciones, es otro tipo de razonamiento distinto el que hace, y que enlazaría con esto, con esa idea de la coherencia. Y otro de los criterios que veía McCormick, pues es el criterio de las consecuencias. Pues en un caso difícil, los jueces tendrían que ver a qué consecuencias llevaría que se tomase una decisión u otra. Esta es una cuestión complicada, lo de las consecuencias, porque si pensamos en los legisladores es obvio que los legisladores tienen que argumentar en favor de dictar una ley con tal artículo y tal contenido, por razón de las consecuencias. De esta manera vamos a conseguir tal objetivo. Los jueces
ocupan una posición institucional que es distinta de los legisladores. Y entonces, aunque tienen que tener en cuenta algo las consecuencias, en contra de lo que pensaba Luhmann, el modelo de Luhmann es el modelo tradicional, diríamos, reaccionario. Luhmann es un conservador extremo y niega esa orientación hacia las consecuencias. El punto de vista razonable, yo creo, de este McCormick es que sí, el juez tiene que tener en cuenta las consecuencias, por lo menos las consecuencias negativas. O sea, a lo mejor no puede tomar una decisión únicamente evaluando las consecuencias, pero al menos tiene que tener en cuenta las consecuencias negativas. Y si, por ejemplo, hubiese dos decisiones viables, o sea, que fuesen coherentes con el sistema, y una tendría muy malas consecuencias y la otra no, pues tendría que optar por la que no tiene esas malas consecuencias. Y luego también él utiliza otro criterio de eso de racionalidad práctica que toma el gran pensador que fue Smith, y no solamente en economía, también un gran filósofo, eso del espectador imparcial, ¿verdad? Entonces McCormick nos invita a pensar en los casos difíciles cómo alguien imparcial, que no tuviera sesgo de ningún tipo, etcétera, cómo vería las cosas. Bueno, es una manera de entenderlo de la razonabilidad. Y eso es la teoría estándar, que entonces es una teoría, diríamos, no unilateral. Incorpora la lógica y añade ciertas cosas. Bueno, yo creo que esta teoría estándar de la argumentación jurídica ha sido una aportación muy importante, decisiva en muchos aspectos, pero también insuficiente en unos cuantos, y en unos cuantos no de escasa importancia. Fundamentalmente, a mí me parece que son teorías, la de Alexis, pongo el ejemplo de Alexis, McCormick, otro autor que fue también con cierta relevancia, fue Pechenik, Wroblewski, en fin, hay algunos más, pero podemos centrarnos a estos dos porque son los más relevantes. Tienen el primer defecto del objeto que estudian. Ya me referí antes en la otra exposición. Se ocupan únicamente del razonamiento judicial y de las cortes superiores. Y por lo tanto, digamos, desconocen todo un océano de argumentaciones que se dan en el derecho, empezando pues por la argumentación de los abogados, claro. En segundo lugar, les falta también, desde el punto de vista metodológico, haber desarrollado algún método que permita entender los argumentos cuando son complejos. En el derecho, a menudo, en los casos difíciles, nos encontramos con argumentos muy complejos y necesitaríamos algún método para poder ver el conjunto de la argumentación. Y ese método no puede ser el de la lógica simbólica, que es el único que tienen en cuenta McCormick y Alexis. Pues fíjense, la lógica, esta es una metáfora que utilizaba Perelman, tomándola a su vez, me parece que era de Pascal, pero es una buena metáfora. La lógica es como una cadena. Entonces, una cadena donde si se rompe un eslabón, se rompe la cadena. Y la manera de representar los argumentos sería así, como una cadena. Entonces, uno podría representar desde el punto de vista lógico una motivación de una sentencia, ¿no? Pero claro, es que en el derecho no argumentamos así, o no solo argumentamos así. Entonces aquí está lo de la metáfora. No una cadena, sino, decía Perelman, más bien un tejido. Hoy estaba yo visitando esto de Tótora, ¿no? Con lo que se hacen las embarcaciones de estas islas flotantes, que fíjense la resistencia que tienen. No son cadenas, es un entrelazamiento de tal manera que unas pueden fallar, pero hay otra que aguanta. Más bien el conjunto, lo que ahí importa. Bueno, entonces ese tipo de cuestión, estos autores no lo tienen en cuenta, y yo creo que eso es un déficit importante. Y luego, la tercera, yo creo, de las críticas que hay que hacerles es desde el punto de vista de la función.
ellos se ocuparon más bien de cuestiones teóricas, menos de cuestiones prácticas, menos de la enseñanza, por ejemplo, de la argumentación jurídica, pero sobre todo tendieron a idealizar en exceso lo que es la argumentación jurídica. O sea que leyendo las obras de Alexi y de McCormick, pero fijémonos ahora en la de Alexi, uno dice, los juristas argumentan según el método del discurso racional. Pues qué bien, ¿verdad? Si fuera así, guiados por la verdad, y por la corrección, y por la igualdad, y por la libertad, y por la sinceridad. Y uno diría, oiga, pero ¿quién se va a creer esto? En el castellano de España diríamos es una especie de cuento chino. No sé si ustedes también utilizan esa expresión. Menudo cuento chino. Claro, es un cuento chino que tiene que ver también con que solamente se ocuparon de los jueces constitucionales y supremos. Que uno diría, bueno, si no argumentan así, al menos está justificado que les critiquemos. Pero claro, si pensáramos en incluir también la argumentación de los abogados, ellos dicen, los abogados tienen que ser sinceros. ¿Qué me dice? ¿Cómo un abogado va a ser sincero? ¿Quién iría a contratar un abogado sincero? Sincero, digamos, cuando tenga que defender el caso. Es decir, con el cliente sí, uno querría que fuese sincero, y supongo que su esposa también querría que fuese sincero, los amigos y cosas así. Pero es obvio que no. O sea que si verdaderamente fuésemos más realistas y viéramos la argumentación jurídica en su conjunto, ya no, esto de y la libertad o la igualdad, y en el derecho las jerarquías no cuentan, y lo del precedente, en fin, y muchísimas otras cosas. La argumentación jurídica no es la argumentación filosófica, no es el diálogo de Platón, es otra cosa distinta. ¿Por qué es distinta? Pues porque los fines y los valores de esta institución a la que llamamos derechos son también distintos. Por supuesto que se solapan. En una medida será mayor o menor. Por supuesto que cuando yo estoy diciendo esto de la argumentación de los abogados, no quiero decir que todos los abogados pueden construir cualquier tipo de argumento sin límite. No, tienen límite. Pero el límite de la sinceridad es muy amplio, ¿verdad? Basta con que uno lea los códigos deontológicos de los abogados, ya no digo que conozcan la práctica de los abogados, sino no la práctica, sino el modelo de práctica, lo que aparece en los códigos, como es lógico. El abogado no va a decir, tengo un caso que yo me doy cuenta que no tenemos la razón. Hay argumentos muy fuertes de la otra parte que son estos, los míos son muy débiles. Esto es lo que tendría que hacer alguien que está dentro del discurso racional. Por supuesto que no, no tiene que ser esto. O sea que eso quiere decir que hay que complejizar más, mucho más, la argumentación jurídica de lo que en un momento determinado se había pensado, ¿no? Y luego también esta tendencia a la idealización pues puede tener un aspecto ideológico y puede tener sus riesgos. Una crítica, por ejemplo, que Enrique Abba, que es un filósofo del derecho costarricense, que les hace con cierta razón, exagera las cosas, alguna razón tiene, dice, ¿cómo es posible este éxito de la teoría de la argumentación, del giro argumentativo, del argumentativismo en el derecho? ¿Cómo es posible? Y él se contesta a sí mismo, dice, muy fácil, es una ideología gremial. A los jueces, a los abogados, a los juristas se les está diciendo que lo que hacen es una cosa maravillosa, es el método de la pura razón, etcétera, etcétera, y se quedan tan contentos, claro. Y entonces ahora decía, los que como yo somos realistas y solamente críticos y creemos que las cosas son más bien lo contrario, pues entonces no tenemos éxito. Bueno, tiene un punto, diríamos, de razón, entonces quiere decir que tenemos que precavernos de la deformación, diríamos, de algunas teorías de la argumentación jurídica o de algunos excesivamente entusiastas con la argumentación jurídica. Yo creo que la argumentación jurídica deberíamos ver, mi propuesta de una materia de argumentación jurídica sería esta, el título, argumentación jurídica, 2 puntos, teoría y práctica.
una cosa que tiene que ir, digamos, unidas. Bueno, a partir de aquí, yo esto es lo que más o menos estudié en un libro que se llamó Las razones del derecho, que escribí hace ya mucho tiempo, hace como un cuarto de siglo, muchísimo tiempo. Muchos de los que están aquí no habrían nacido, seguramente, ¿no? Y sobre ese punto de partida, una vez estudiado cómo estaban las cosas, traté de construir una teoría de argumentación jurídica que en buena medida evitase pues, los errores a los que me acabo de referir. Claro, con esto uno siempre tiene que tener en cuenta aquello que decía un monje medieval, ¿no? Que si podemos ver más lejos que otros es porque estamos subidos sobre sus hombros. Entonces, en ese sentido, a lo mejor hoy podemos ver más lejos que los autores estos de la teoría estándar, porque nos hemos nutrido de ellos y hemos asimilado sus conocimientos y nos hemos dado cuenta, a lo mejor también de los defectos, y a lo mejor podemos construir algo que vaya más allá. Mi idea es que la argumentación jurídica de teoría y praxis que debería ser una materia en las facultades del derecho. En algunas ya lo es, una materia. Y creo que esto tendría su importancia porque permitiría hacer frente a una parte muy importante de crítica que desde hace mucho tiempo se viene dirigiendo a las facultades de derecho, a la manera de enseñar derecho, que la verdad es que sigue siendo muy aburrida, ¿no? Hacemos las cosas mal, hay que pensar en cómo cambiar en ese sentido, porque el derecho es algo interesante. Y sin embargo, insisto, si uno va a una clase de derecho, o sea que si tiene un amigo que no sea jurista, sino que estudie en una facultad de humanidades, filosofía o algo así, sí, y le quiere convencer, mira que derecho es importante, vente conmigo a clase. Y si va a clase probablemente pues su experiencia va a ser mala. Yo creo que en buena medida porque no son clases argumentadas y entonces se entienden mal las cosas. Lo que tenemos que aprender, pero ya no solamente en lo que es argumentación jurídica y filosofía de derecho, sino en cualquier materia. Bueno, por supuesto hay unos contenidos que tenemos que saber, porque si no, ¿cómo va a ser un penalista si no está al corriente? A lo mejor puede ser que no sepa en detalle alguna cosa. Tiene que conocer la regulación básica del asunto. Pero luego lo importante y lo que tendría que aprender un jurista en una facultad es cómo argumentar, el método, digamos. Esa idea que funcionó durante mucho tiempo y que todavía sigue funcionando en la gente, es decir, no, a este se le debe dar bien el derecho, que ¿qué memoria tiene? La memoria es una tontería. Para el jurista es una tontería. Sin memoria seríamos idiotas, ¿no? No podríamos vivir, por supuesto. Quiere decir, tener muy buena memoria, lo que se suponía que tenía que tener un jurista, en la época de la informática, está al alcance de cualquiera. Uno se lleva, digamos, toda la biblioteca, encuentra lo que tenga que encontrar fácilmente. Lo importante es lo que un informático llamaría el motor de inferencia. Lo importante es cómo manejar ese material para resolver problemas. Con esto, por cierto, no quiero decir para nada que yo esté de acuerdo con esta moda pedagógica que se ha llamado de la enseñanza en capacidades o algo por el estilo, que me parece que es un completo desatino, porque la enseñanza en capacidades yo diría que es nada, no sé qué quiere decir nada, pues naturalmente que capacidades, sino que incapacidades, la enseñanza que anterior a que se pusiera esto de moda, que no era enseñanza en capacidades, ¿qué era? Enseñanza en incapacidades. No tiene sentido. Creo que es una especie de palabra talismán y se cree, y esto los latinos somos muy propensos a pensar esto, que cambiamos la palabra y con ello cambiamos la realidad. No. Así que no voy por ahí, quiero decir. Lo de las clases argumentativas, y nada tiene que ver con esto de que todo muy facilito y cosas por el estilo. Al contrario, yo creo que una buena clase en derecho, una clase argumentativa,
exige mucho más trabajo del que realmente lleva a cabo un profesor y los estudiantes. Exige que los estudiantes previamente hayan trabajado los materiales que se van a ver y discutir argumentativamente en clase y que no vayan, por lo tanto, con las manos en los bolsillos, porque a nadie se le va a ocurrir genialidades a la hora de discutir un caso importante, constitucional, penal, etcétera, si no ha leído, por ejemplo, la sentencia. Y por parte del profesor lo mismo. Incluso aunque sea muy experto y aunque sea un caso que ya ha tratado muchas otras veces, si la tarde de antes no te lo has repasado, no vas a poder dar una buena clase. Bueno, ¿cómo digo conseguir esto? Una asignatura. O sea, la ventaja, lo que cambiaría, podría contribuir a cambiar la enseñanza del derecho, aproximar también, antes me refería a esto, la teoría y la filosofía del derecho a las otras disciplinas. La argumentación jurídica cae, yo creo que con razón, del lado de la filosofía del derecho, pero creo que es como una especie de puente de la filosofía y de la teoría del derecho con las otras disciplinas. Porque claro, es completamente necesario, ¿sí?, para discutir un problema argumentativo, estudiar y entender los problemas de la materia de que se trate. Y los dogmáticos, jueces, etcétera, etcétera, ven también en la argumentación jurídica algo que les interesa, porque piensan que entonces la teoría ya no es una cosa abstracta que flota en el cielo, sino algo que les puede ser muy útil para su trabajo. Bueno, yo he tratado de construir todo esto en un libro que publiqué en el año 2013 que se llama Curso de Argumentación Jurídica, donde sistematizaba y sintetizaba muchas cosas que he ido escribiendo a lo largo de mucho tiempo, y que es un libro también pensado para la docencia, en el sentido de que la parte teórica es más o menos delgada, puede ser 120, 140 páginas o algo así, pero el libro tiene 900. Entonces el resto son materiales argumentativos presentados para que puedan ser discutidos en la clase. Y cada uno de los materiales, me parece a mí, que permite discutir y entender a fondo cuestiones importantes de derecho y de la argumentación jurídica. Podrían ser otros materiales de los que yo ahí puse, o se podrían quitar algunos, incorporar otros. En ese sentido creo que es un libro de texto que se puede usar pues de manera, diríamos, liberal, lo que me parece que puede estar bien para un profesor. El esquema, solamente voy a poner el esquema, es el siguiente. Esa materia tendría una parte general y una parte especial, de forma análoga a lo que ocurre tradicionalmente entre nosotros, ¿no? La parte general del derecho penal, del proceso, del civil, y luego la parte especial correspondiente, etc. La parte general de la argumentación giraría en torno al concepto de argumentación. Que fíjense, cosa curiosa. Yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que la argumentación juega un papel muy importante en el derecho. Pero, sin embargo, cuando tradicionalmente se han explicado, se han estudiado los conceptos básicos del derecho, no aparecía el de argumentación. Aquí yo parto de una distinción más o menos usual en filosofía en las últimas décadas entre concepto y concepciones. Concepto quiere decir dar una visión muy abstracta de algo, y luego concepciones quiere decir a partir de esa visión muy abstracta, pero donde se han delimitado ciertos elementos, ver que se pueden interpretar de diversas maneras. Bueno, ¿qué quiero decir? Concepto. Quiero decir que si tratamos de ver qué es lo que tiene en común cualquier tipo de argumentación en el que uno pueda pensar, el de un jurista, el de un matemático, el de un político, etc., pues yo creo que son estos 4 elementos. Primero, el lenguaje. Argumentar es algo que hacemos en el lenguaje. Y por eso se diferencia de otras maneras de resolver problemas, ¿no? Entre la violencia, el lavado de cerebro, lo que se quiera. Segundo, el problema. Argumentamos por algo. Argumentamos porque ha surgido un problema. Y hay diversos tipos de argumentaciones porque hay muy diversos tipos de problemas.
Y hay problemas teóricos y problemas prácticos y problemas matemáticos y problemas físicos y problemas químicos, pero darse cuenta de la importancia que tiene el problema y luego ver las características, claro, de los problemas jurídicos. En tercer lugar, algo también típico de la argumentación es una especie de ambivalencia. O sea, la argumentación es algo que podemos ver como un resultado o como una actividad, un procedimiento, con un ejemplo. Si vemos la motivación de un juez, vemos el resultado de la discusión que haya tenido lugar, ¿no?, o que haya efectuado en su cabeza, si es un órgano colectivo, con los otros colegas, con los otros miembros del tribunal. Pero lo que vemos es nada más el resultado al que llegaron. ¿Y qué es lo que vemos? Premisas